2. La tirana había dicho que nuestros orígenes eran similares y en ciertos aspectos tenía razón. Ella estaba formada, y yo lo había estado, por miles de cuerpos que compartían la misma identidad. En ese aspecto, éramos muy parecidas, algo que algunas ciudadanas habían percibido aunque solo recientemente, más o menos en los últimos 100 años durante nuestras discusiones acerca del uso de auxiliares por parte de las militares. Si pensabas en que te sucediera a ti, o a una amiga o a una familiar, parecía terrible. Sin embargo, la misma Lord del Ratch lo había experimentado y podía decirse que, en cierto sentido, era el mismo tipo de ente que las naves que le servían, de modo que, ¿cómo podía ser tan malo usar auxiliares como recriminaban sus detractoras? Resultaba absurdo pensar que, a lo largo de su historia, el Ratch no hubiera sido totalmente justo. La palabra justo formaba parte de una tríada: justicia, corrección y provecho. Ningún acto justo podía ser incorrecto y ningún acto correcto podía ser injusto. Los conceptos de justicia y corrección, que estaban tan interrelacionados, conducían al provecho. La cuestión de a quién o qué le resultaban provechosos era un tema para debates de altas horas de la noche alrededor de botellas medio vacías de arak, aunque, en general, ninguna Ratchai cuestionaba que la justicia y la corrección resultaban, de algún modo y en última instancia, provechosas conforme a los estándares de las diosas. Y ninguna ciudadana cuestionaba, salvo en circunstancias sumamente extraordinarias, que el Ratch fuera justo, correcto y provechoso. Claro que, a diferencia de sus naves, la Lord del Ratch era una ciudadana, y no solo eso, sino la gobernante absoluta del imperio. Por otro lado, yo era un arma que había utilizado para expandir ese imperio. Era su sirvienta y, en muchos sentidos, su esclava. Pero nuestras diferencias no terminaban ahí. Cada uno de los cuerpos de Anander Mianai era idéntico a todos los demás. Eran clones concebidos y desarrollados con el único propósito de ser parte de ella. Cada uno de sus miles de cerebros había crecido y se había desarrollado alrededor de los implantes que lo unían a sí misma. Durante 3000 años, nunca, en ningún momento había vivido la experiencia de ser alguien que no fuera Anander Mianai. Nunca había sido una persona con un solo cuerpo, ni siquiera en los últimos años de la adolescencia o en los primeros como adulta o incluso de mayor. Nunca la habían hecho prisionera ni la habían mantenido en un tanque de suspensión durante décadas, quizás incluso siglos, hasta que la necesitaran. No la habían descongelado sin miramientos, no le habían colocado implantes en el cerebro, no le habían cortado conexiones ni establecido otras nuevas, y no habían destruido la identidad que había tenido durante toda la vida y la habían reemplazado por la de la IA de una nave. No creo que quien no haya pasado por eso pueda imaginárselo. El terror, las náuseas y el horror que se sienten, incluso después de que haya ocurrido y el cuerpo se dé cuenta de que es la nave, al saber que la persona que eras antes ya no existe y que, por lo tanto, no le preocupa haber muerto, son indescriptibles. Esas sensaciones podían durar una semana, a veces más, hasta que el cuerpo y el cerebro se ajustaban a la nueva situación. Se trataba de un efecto secundario que, posiblemente, podría haberse eliminado o habría sido posible conseguir que fuera mucho menos terrorífico de lo que era, pero ¿qué importancia tenía el desasosiego temporal de un cuerpo? Un cuerpo entre varias docenas, o incluso cientos, no era nada, y su angustia solo se consideraba una incomodidad pasajera. Si era demasiado intensa o no disminuía en un período razonable, el cuerpo se retiraba, se eliminaba y era reemplazado por otro. Había montones almacenados. Pero ahora que Anander Mianai había declarado que no se crearían más auxiliares, aparte de las prisioneras que todavía quedaban en los almacenes de las enormes cruceros de batalla y que consistían en miles de cuerpos congelados que permanecían a la espera, nadie tenía por qué preocuparse de esa cuestión. Como capitana de la Misericordia de Kalr, yo disponía de una habitación propia de 3 por 4 metros. A lo largo de las paredes había bancos que, además, servían para guardar cosas. Uno de esos bancos también era mi cama y, en su interior, debajo de las cajas y los cajones que contenían algunas de mis pertenencias, había una caja que la nave no podía ver ni detectar. Los ojos humanos podían verla, incluso los de los cuerpos de las auxiliares, pero ningún escáner ni ningún otro sensor mecánico podía detectarla, ni el arma que contenía ni la munición, que consistía en balas que podían atravesar cualquier material del universo. Cómo se había creado algo así constituía un misterio. No solo la inexplicable naturaleza de las balas, sino también el hecho de que, al reflejarse la luz en la caja o en el arma, resultaran visibles para el ojo humano, pero no para, digamos, una cámara, y que, en última instancia, funcionaba conforme a los mismos principios.
La nave, por ejemplo, no veía un espacio vacío donde estaba la caja, donde debería haber algo, sino que veía lo que esperaba que ocupara ese espacio. Nada de eso tenía sentido. Aún así, era cierto. La caja, el arma y la munición habían sido fabricadas por las alienígenas Presger. Su objetivo no estaba claro, pero incluso Anander Mianai, a pesar de ser la soberana de la vasta extensión del espacio Ratchai y comandante de sus aparentemente infinitos ejércitos, las temía. La misericordia de Cal reconocía la existencia de la caja y del arma porque yo se lo había contado. Sin embargo, para las Calris que me servían no era más que una caja entre tantas otras y yo no les permitía abrir ninguna. Si fueran las auxiliares que a veces pretendían ser, yo no podría haber evitado que lo supieran, pero no eran auxiliares, sino humanas, y sumamente curiosas, así que elucubraban y miraban de reojo la caja cuando guardaban las sábanas y el camastro en el que yo dormía. Si no hubiera sido capitana, o mejor aún, capitana de flota, a aquellas alturas ya habrían registrado 2 o 3 veces cada milímetro de mi equipaje y habrían comentado entre ellas todo lo que habían descubierto. Pero yo era la capitana y tenía el poder de la vida y la muerte sobre la tripulación, de modo que disponía de ese mínimo grado de privacidad. La habitación era la que la capitana Bell había ocupado antes de que eligiera el bando equivocado en la lucha de la Lord del Ratch contra ella misma. Las alfombras, las telas y los cojines que habían cubierto los bancos ya no estaban. Los habíamos dejado en el Palacio Omauk. Las paredes estaban decoradas con elaborados diseños en espiral en tonos verdes y violetas, un estilo y unos colores que la capitana Bell había recuperado de una era anterior, presumiblemente más noble y civilizada que la actual. Yo, aunque había vivido aquella época, a diferencia de la capitana Bell, no lamentaba su pérdida. Habría cambiado la decoración, pero había otros asuntos más apremiantes y al menos la pintura no se extendía más allá de la habitación. Yo había reemplazado sus diosas, que estaban en un nicho debajo de las de la nave Amaat, por supuesto, la principal diosa Ratchai, y Kalr, que formaba parte del nombre de la nave, por ella, la que surgió del lirio. Escubar, la emanación del principio y del fin, y un icono barato de Toren. Había tenido suerte de encontrarlo. Toren era una diosa antigua y poco conocida. A no ser por las tripulaciones de las naves que llevaban su nombre, habría caído en el olvido. Ninguna de las naves Toren estaba cerca de allí y una de ellas, yo misma, había sido destruida. Había espacio para más diosas, siempre lo había, pero yo no creía en ninguna de ellas. A la tripulación le habría parecido extraño que no pusiera ninguna salvo las de la nave, así que las que había elegido cumplirían su función. Para mí no eran diosas, sino recuerdos, pero la tripulación no lo sabía ni lo entendería, de modo que todos los días encendía incienso en su honor y en el de Amaat y Kalr. Y como a Amaat y a Kalr, les presentaba ofrendas de comida y flores de latón esmaltado. La primera vez que las vio, Cinco se enfurruñó porque eran corrientes y baratas y, en su opinión, no eran lo que una Mianai, y encima capitana de flota, debía ofrecer a sus diosas. Se lo dijo con disimulo a Kalr 17, sin mencionar mi nombre ni mi título. 5 no sabía que yo era auxiliar y no sabía con qué facilidad Nave me mostraba lo que ella sentía y decía, estuviera donde estuviera y cuando yo lo deseaba. Ella estaba convencida de que Nave no me informaba de sus cotilleos. 2 días después de que cruzáramos el portal camino de Atoek en nuestro diminuto y aislado fragmento de universo, yo estaba sentada en el borde de mi cama y bebía té de una exquisita taza de vidrio de color rosa intenso. Mientras tanto, Kalr 5 retiraba las monedas adivinatorias y la tela de la predicción matutina. Las monedas habían predicho que disfrutaríamos de buena fortuna continuada, desde luego, ya que solo las capitanas más insensatas percibirían otro tipo de patrón en el lanzamiento de los discos metálicos sobre la tela. Cerré los ojos y vi los pasillos y habitaciones de la misericordia de Kalr, que estaban impecablemente limpios. La nave tenía un olor reconfortante y familiar, a aire reciclado y productos de limpieza. Las soldados de la decuria Amaat habían limpiado a conciencia los pasillos y las habitaciones de los que eran responsables. Seibarden, que era su teniente y, además, la teniente al mando del resto de las tenientes de la misericordia de Kalr, estaba terminando la inspección de esas labores. Elogiaba las bien hechas, recriminaba los fallos y asignaba las tareas para el día siguiente con su elegante acento antiguo. Seibarden había nacido para ese tipo de trabajo. Sus facciones la señalaban como miembro de una de las casas de mayor rango del Ratch, primas lejanas de Anander Mianai en persona, una casa adinerada y distinguida. Había sido educada con la expectativa de que ocuparía un puesto de responsabilidad. Era, en muchos sentidos, la viva imagen de una oficial militar Ratchai.
Mientras hablaba con sus amaras, relajada y segura, pensé que casi era la Seibarden que había conocido 1000 años atrás, antes de que perdiera su nave y fuera introducida por una de sus auxiliares en una cápsula de emergencia. El rastreador de la cápsula había resultado dañado y ella fue a la deriva durante siglos. Después de que la encontraran y la descongelaran, descubrió que todas las personas a las que conocía habían muerto, incluso su casa había desaparecido, y el Ratch ya no era como ella lo recordaba. Entonces Seibarden huyó del espacio Ratchai y pasó varios años deambulando, perdida y sin rumbo. Yo sospechaba que, aunque realmente no quería morir, en el fondo de su mente esperaba tener algún accidente fatal. Desde que la encontré, había ganado peso, había recuperado parte de la masa muscular perdida y su aspecto era mucho más saludable, pero todavía estaba algo desmejorada. Cuando sus auxiliares la condujeron a la cápsula de emergencia, tenía 48 años, lo que, sumado a los 1000 años que permaneció congelada, la convertía en la segunda persona de más edad a bordo de la Misericordia de Kalr. La siguiente en la cadena de mando, la teniente Kalu, estaba de guardia en el puente de mando con 2 de sus etrepas. En teoría, no era necesario que nadie estuviera de guardia, ya que la Misericordia de Kalr siempre estaba despierta y alerta, siempre era consciente de la nave, que era su propio cuerpo, y del espacio que la rodeaba. Sobre todo, no era necesario montar guardia cuando la nave viajaba por el espacio de un portal donde no era probable que sucediera nada adverso, o, para ser sincera, ni siquiera nada interesante. Pero los sistemas de las naves a veces funcionaban mal y era mucho más fácil y eficaz responder a una crisis si la tripulación ya estaba atenta. Además, por supuesto, el hecho de que hubiera docenas de personas apiñadas en una nave pequeña requería mantenerlas ocupadas y disciplinadas. Nave proyectó datos, mapas y gráficos en la visión de la teniente Kalu y murmuró en su oído, intercalados, ocasionales y amistosos comentarios de ánimo. A la Misericordia de Kalr le caía bien la teniente Kalu y confiaba en su inteligencia y su capacidad. Kalr era la decuria de la capitana, la mía. En el resto de las decurias había 10 soldados, pero en Kalr había 20. Dormían conforme a un horario escalonado porque, también a diferencia de las otras decurias, Kalr siempre estaba de guardia, lo que era un vestigio de los días en los que nave estaba tripulada por auxiliares, cuando sus soldados eran piezas de ella misma y no seres humanos individuales. Las Kalris que, como yo, acababan de despertarse estaban reunidas en el comedor de las soldados, que era una habitación diáfana, con las paredes blancas y lo bastante grande para albergar a 10 personas comiendo y con espacio para guardar la vajilla. Estaban de pie, cada una frente a su plato de esquel, que era una planta viscosa de color verde oscuro y crecimiento rápido que contenía todos los nutrientes que un cuerpo humano podía necesitar. Si no habías crecido alimentándote de ella, podía costarte un poco acostumbrarte a su sabor, aunque, en realidad, muchas Ratchais se habían criado comiéndola. Las Kalris que estaban en el comedor empezaron a recitar la oración matutina a un ritmo desigual. La flor de la justicia es la paz. Pero al cabo de 1 o 2 palabras adoptaron un ritmo común y familiar. La flor de la corrección es la belleza en pensamiento y acción. La médico tenía un nombre y el rango nominal de teniente, pero nadie se dirigía a ella de ninguna de esas formas. La llamábamos, simplemente, médico. Aunque no era una teniente Kalr, estaba muy unida a esta decuria. Se le podía ordenar que hiciera guardias. De hecho las había hecho y haría otra al cabo de 1 hora. Mientras las hacía, 2 Kalris la acompañaban. Era la única oficial de la capitana Bell que seguía en activo en la nave. Por una parte, porque, sin duda, sería difícil reemplazarla, pero, además, porque su implicación en los acontecimientos de la semana anterior había sido mínima. Era alta y enjuta, tenía la piel clara para los estándares Ratchais y el color de su cabello era más rubio que castaño, lo que resultaba ligeramente inusual, pero no tanto como para que pareciera artificial. Por lo general, tenía el ceño fruncido, pero no se debía a que estuviera malhumorada. Tenía 76 años, pero su aspecto no era muy distinto de cuando tenía 30 y tantos, y seguiría así hasta que tuviera más de 150. Su madre fue médico, y también su abuela y la madre de su abuela. En aquel momento estaba muy enfadada conmigo. Se había despertado decidida a encararse a mí en el poco tiempo que tenía antes de empezar la guardia y, nada más levantarse de la cama, recitó la oración matutina en un susurro apresurado. La flor del provecho es Amaat entera y al completo. Yo había apartado mi atención de las Kalris que estaban en el comedor, pero no podía oír las primeras frases de la oración sin oír el resto.
Yo soy la espada de la justicia. Ahora médico estaba tensa y en silencio frente a su silla en el comedor de la decuria mientras el resto de las oficiales comían. Seibarden entró, sonriente y relajada, para cenar, y vio que médico estaba esperando rígida e impaciente y más ceñuda de lo habitual. Durante un instante, percibí irritación en Seibarden, pero entonces ella dejó a un lado esa emoción, se disculpó por su retraso y, como respuesta, obtuvo un mecánico y susurrado no pasa nada. Las Calris terminaron la oración matutina y pronunciaron las frases extra que yo les había ordenado añadir, que eran una breve oración por las difuntas y la enumeración de sus nombres. Aunelmin, Yisemetem, la soldado que se había amotinado en Ime, evitando la guerra con las alienígenas a costa de su vida. La decuria Bo dormía en lo que era más un cubículo que una habitación. Apenas suficiente para que sus 10 cuerpos durmieran apretujados, sin privacidad ni espacio personal, ni siquiera en las camas. Se agitaban, suspiraban y soñaban más inquietas que las auxiliares que, antes que ellas, habían dormido allí. Su teniente, la jovencísima Tisarua de imposibles ojos lilas, también dormía en sus diminutas dependencias, quieta y sin soñar, pero con un estado latente de inquietud y con la concentración de adrenalina ligeramente superior a como debería estar. Esto tendría que haberla despertado, como sucedió la noche anterior, pero médico le había administrado algo para ayudarla a dormir. Médico engulló su desayuno, murmuró una disculpa y salió como una exhalación del comedor de la decuria. Nave dijo moviendo enfáticamente los dedos para expresar las palabras con gestos, quiero hablar con la capitana de flota. Yo informé a Cal 5. Médico se dirige hacia aquí. Le ofreceremos té, aunque, probablemente, no lo querrá. 5 comprobó la cantidad de té que había en la tetera y sacó otra taza de cristal rosa. Supuse que no volvería a ver mi viejo juego esmaltado de té a menos que se lo ordenara explícitamente. Capitana de flota, me dijo la misericordia de Cal directamente en el oído. Entonces me mostró a una Amaad que se dirigía al comedor de las soldados mientras canturreaba suavemente una de esas canciones intrascendentes que cantan las niñas de cualquier lugar. Todo gira, todo gira. El planeta gira alrededor del sol. Todo gira, todo gira. La luna gira alrededor del planeta, cantaba de manera inconsciente y desafinando. En mis dependencias, KR5 adoptó la posición de firmes y anunció con voz inexpresiva. Médico solicita hablar con usted, capitana de flota. En el pasillo, la Amaad oyó los pasos de otra Amaad detrás de ella, y de repente fue consciente de que estaba cantando y se calló. Solicitud concedida, le indiqué a 5, sin necesidad, porque ella ya sabía que yo planeaba hablar con médico. La puerta se abrió y médico entró con un poco más de brusquedad de lo que era estrictamente correcto. Capitana de flota, empezó con voz tensa y furiosa. Yo la interrumpí con un gesto de la mano. Siéntese, médico. ¿Desea un té? Ella se sentó y rechazó el té. Obedeciendo una orden mía, KR5 salió de la habitación, pero con cierto resentimiento al tener que perderse lo que médico había venido a decirme y que parecía que iba a ser interesante. Cuando se fue, hice un gesto en dirección a médico, que estaba sentada frente a mí al otro lado de la mesa en posición tensa. Prosiga. Solicito el permiso de la capitana de flota. Pero el tono de su voz indicaba que no le preocupaba en absoluto si se lo daba o no. Por debajo de la mesa, apretó los puños enguantados. Capitana de flota, señor, ha retirado usted algunos medicamentos del departamento médico. Así es. Mi respuesta frenó, durante un instante, su enojado ímpetu. Por lo visto, esperaba que yo lo negara. Nadie más podía haberlo hecho. Nave insistía en que seguían figurando entre las existencias. Yo he consultado el diario y los demás registros. Los he revisado a fondo y no consta que nadie se los haya llevado. Nadie en la nave, aparte de usted, podría ocultarme algo así. Yo me temía que eso ya no era verdad, pero no se lo dije. Ayer, cuando terminó su turno, la teniente Tisaruat acudió a usted en busca de ayuda por unos síntomas leves de náuseas y ansiedad, dije. 2 días antes, horas después de que accediéramos al portal, la teniente Tisaruat empezó a sentirse estresada y ligeramente mareada. Por la noche, apenas pudo cenar y sus Boss se dieron cuenta de ello con cierta preocupación, por supuesto. El problema con la mayoría de las jóvenes de 17 años es que siempre quieren comer más, no que no tengan hambre. Sus Boss decidieron que debía de sentir añoranza y angustia por el evidente enojo que me provocaba su presencia. ¿Le preocupa su salud?, añadí. Médico, indignada, casi saltó de su asiento. No se trata de eso. Recordó con quién estaba hablando. Señor. Tragó saliva y esperó, pero yo no dije nada. Está nerviosa.
Las pruebas indican que padece estrés emocional, lo que resulta totalmente comprensible. Esa reacción es del todo normal en una teniente joven cuando llega a su primer destino. Mientras hablaba, se dio cuenta de que, probablemente, yo contaba con una amplia experiencia sobre lo que era normal en una teniente joven cuando llegaba a su primer destino. Entonces se arrepintió de haber hablado y, durante un instante, también se arrepintió de haber venido a mis dependencias para encararse conmigo, para acusarme. Pero solo durante un instante. Es del todo normal dadas las circunstancias, acepté yo, pero, en realidad, me refería a otra cosa. Sin embargo, no pude ayudarla porque usted se había llevado todos los medicamentos que podía administrarle. Así es, reconocí yo. Me los llevé. Cuando llegó había algo en su organismo. Ya conocía la respuesta, pero, de todas formas, le formulé la pregunta. Médico parpadeó sorprendida, pero su reacción apenas duró un segundo. Cuando se presentó en el departamento médico, nada más bajar de la lanzadera, sí que parecía que se hubiera tomado algo, pero el escáner no detectó nada. Creo que, simplemente, estaba cansada. Cambió un poco la postura y, por los datos que percibí de ella, supe que también se había producido un cambio en sus emociones, lo que sugería que estaba considerando la importancia de mi pregunta y el pequeño pero extraño desajuste entre lo que había percibido desde su perspectiva como profesional en la teniente Tisarwat y lo que habían reflejado las pruebas. ¿En su expediente figura alguna recomendación u orden en cuanto a administrarle algún tipo de medicación? No, ninguna. El médico no parecía haber llegado a ninguna conclusión ni mucho menos a la mía, pero ahora sentía curiosidad, aunque seguía estando enfadada. Los acontecimientos recientes nos han estresado a todas y ella es muy joven. Además, titubeó. Quizás estaba a punto de decir que todo el mundo a bordo sabía que me enfadé cuando asignaron a la teniente Tisarwat a la misericordia de Calr. Me enfadé lo bastante para dejar de cantar durante varias horas y, a aquellas alturas, toda la tripulación sabía lo que eso significaba. Incluso empezaban a considerar tranquilizador disponer de una forma tan obvia de saber si todo estaba como debería. ¿Iba usted a decir? Le pregunté con la expresión facial y la voz más indiferentes que conseguí poner. Creo que ella siente que usted no la quiere aquí, señor. De hecho, no la quiero, le contesté. Médico sacudió la cabeza sin comprender. Con el debido permiso de la capitana de flota. Podría usted haberse negado a admitirla. Efectivamente, podría haberme negado. Cuando la lanzadera de la misericordia de Calr despegó, podría haberla dejado en los muelles del palacio y no haber regresado a buscarla. De hecho, pensé seriamente en esa opción. Sin duda, Skyad me habría comprendido y se las habría arreglado para que ninguna nave estuviera disponible para llevar a la joven teniente a la misericordia de Calr hasta que fuera demasiado tarde. ¿Ayer le recetó algún medicamento? Solo uno para ayudarla a dormir. Ya había finalizado su jornada. Fue todo lo que pude hacer por ella. A Médico no solo la enojaba que yo hubiera interferido en sus asuntos, sino también que eso le hubiera impedido ayudar a otra persona. No pude evitar echar una breve y rápida ojeada a la teniente Tisarwat, que estaba dormida, pero no profunda y apaciblemente, sino todavía tensa y con ese estado latente de inquietud. Médico, dije volviendo la atención a mi habitación, tiene usted derecho a estar enfadada conmigo. De hecho, yo esperaba que lo hiciera y que protestara. Si no hubiera sido así, me habría decepcionado. Ella parpadeó intrigada y con los puños todavía apretados sobre el regazo. Confíe en mí. De momento, no podía decirle mucho más. Sé que soy una incógnita. No soy el tipo de persona a la que, normalmente, se le otorga el mando de una nave. Percibí en su cara un rastro de conformidad, cierto rechazo y, luego, vergüenza por haberlo sentido, ya que sabía que yo podía percibirlo. Sabía que, casi con toda certeza, yo estaba observando su reacción. Médico había reparado mis implantes cuando yo los estropeé y los desactivé para ocultarlos. Médico sabía lo que yo era como ninguna otra persona en la nave lo sabía, salvo Seibarden. Pero confíe en mí. No tengo elección, ¿no, señor? Estamos incomunicadas hasta que lleguemos a Atoet y no puedo presentar mis quejas ante nadie, dijo con frustración. Preséntelas cuando lleguemos a Atoek. Si todavía quiere hacerlo. Y si servía de algo presentarlas ante las autoridades de allí. Señor, se levantó, contuvo lo que iba a decir y trazó una rígida reverencia. ¿Puedo irme? Sí, desde luego, médico. La teniente Tisarwat era un problema. Su historial oficial no era más que una escueta lista de datos. Indicaba que había nacido y crecido en un planeta y que era la tercera hija de una de sus progenitoras y la segunda de la otra.
Había recibido el tipo de educación que cualquier Ratchai de una familia acomodada y moderadamente prestigiosa habría recibido. Sacó buenas notas en matemáticas y aunque le entusiasmaba la poesía, no estaba especialmente dotada para ella. En cuanto a la historia, ni le entusiasmaba ni tenía dotes para ella. Recibía una asignación de sus progenitoras, pero no esperaban gran cosa de ella. La primera vez que salió al espacio fue cuando dejó el planeta para su adiestramiento. Si se leía entre líneas, no estaba destinada a ocupar ningún puesto concreto en su casa, ni a heredar la fortuna o la posición de ninguna miembro de su familia, ni se esperaba nada de ella. Su familia solo pretendía ayudarla y favorecerla por ser quien era. Era evidente que sus progenitoras la querían y la mimaron hasta que se marchó para formarse como militar. La comunicación que mantenía con sus progenitoras lo confirmaba. Sus hermanas, todas mayores que ella, no parecían envidiar su estatus de favorita, sino que lo aceptaron con tranquilidad y la mimaron casi tanto como sus progenitoras. Caprichosa, había dicho Skye Tower de ella. Frívola, pensé yo al ver el color sin duda artificial de sus ojos. Y los resultados de las aptitudes indicaban lo mismo. No sugerían autodominio, como tampoco lo sugería la melancolía que había mostrado desde poco después de subir a bordo de la Misericordia de Calr. Sus instructoras habían conocido a otras con sus mismas circunstancias y por eso habían sido duras con ellas sin llegar a la crueldad. Sin duda, algunas también tenían hermanas pequeñas y, como estaba destinada a un puesto de administrativa, poco importaba que en microgravedad no pudiera retener la comida en el estómago. Montones de tenientes novatas tenían el mismo problema, sobre todo si contaban con poca experiencia en el espacio. 2 días antes, mientras médico examinaba a Tisaruat y nave establecía las conexiones que nos permitirían, tanto a ella como a mí, observarla como a cualquier otra miembro de la tripulación, sus voz registraron cada milímetro de su equipaje y llegaron a conclusiones bastante exactas acerca de su historia. Se sintieron indignadas por su inexperiencia, al fin y al cabo no era más que una jovencita recién salida de la instrucción y, aunque eso era motivo de burla y exasperación, también despertó en ellas simpatía hacia Tisaruat y cierto orgullo anticipatorio. Sus voz podrían atribuirse el mérito de cualquier logro futuro de Tisaruat. Al fin y al cabo, ellas la habrían formado y le habrían enseñado todo lo que sabía y era realmente importante. Estaban dispuestas a ser suyas y deseaban fervientemente que se convirtiera en el tipo de teniente que las haría sentirse orgullosas de servirla. Y de la misma manera yo deseaba que mis sospechas no fueran verdad. La guardia de médico transcurrió, por supuesto, sin incidentes. Cuando terminamos nuestra charla, se dirigió directamente al puente de mando. Todavía estaba enfadada. Las Amaats de Seibarden estaban entrenándose y duchándose, y pronto se acostarían entre empujones y alguna que otra exclamación susurrada de indignación, ya que no disponían de mucho espacio para moverse. Las trepas de Ekalu frotaban las casi impolutas habitaciones y pasillos de las que eran responsables y la teniente Tisaruat no se despertaría hasta al cabo de casi 4 horas. Me dirigí al pequeño gimnasio de la nave y las pocas Amaats que seguían allí se apartaron a toda prisa. Hice ejercicio duramente durante 1 hora y luego me dirigí, enojada y sudorosa, a la galería de tiro. Todo era un simulacro. Nadie quería que hubiera balas volando por el interior de una nave pequeña y menos con un estado de alto vacío en el exterior. Los blancos eran imágenes que nave proyectaba en la pared del fondo. El arma daba un golpetazo y retrocedía como si disparara balas reales, pero solo lanzaba rayos de luz, lo que no era tan destructivo como yo habría deseado en aquel momento, pero tendría que servir. Nave conocía mi estado de ánimo, así que proyectó una rápida sucesión de blancos que, de forma automática, acerté sin excepción. Recargué el arma, aunque, en realidad, no era necesario, pero lo habría sido si se hubiera tratado de un arma de verdad, así que la rutina de entrenamiento lo exigía. Volví a disparar un par de veces, recargué de nuevo el arma, disparé. No tenía suficiente. Al percibirlo, nave puso blancos en movimiento. 1 docena a la vez. Yo adopté un ritmo regular. Disparo, recarga, a mi mente acudió una canción. Siempre me acompañaba una canción. En aquel caso, la letra era el relato del enfrentamiento definitivo entre Anander Mianai y su antigua amiga, Nazcaia Skur. La autora de la canción fue ejecutada 1500 años atrás. Su versión del enfrentamiento dejaba a Anander como a una villana y terminaba con la promesa de que la difunta Nazcaia regresaría para vengarse. En el espacio Ratchai, la canción casi había sido olvidada por completo, porque cantarla o solo saber que existía podía costarle a una ciudadana ser sometida a reeducación.
Sin embargo, todavía circulaba por algunos lugares libres de la influencia del Raj. Traidora. Hace tiempo prometimos realizar un intercambio igualitario, regalo por regalo. Esta es mi maldición. Lo que destruyas te destruirá. Disparo, recarga, disparo, recarga. La canción, o cualquier otra sobre el mismo tema, apenas reflejaban lo ocurrido en la realidad. Sin duda, los sucesos fueron bastante mundanos y no tan poéticamente dramáticos ni con toques míticos y proféticos como narraba la canción. Aún así, me producía satisfacción cantarla. Terminé la canción y bajé el arma. Espontáneamente, Nave me mostró lo que había a mi espalda. 3 trepas se apretujaban en la entrada de la galería de tiro y me observaban atónitas. Seibarden, que se dirigía a sus dependencias para acostarse, se había quedado de pie detrás de ellas. No podía percibir mi estado de ánimo con tanta exactitud como Nave, pero me conocía lo bastante para estar preocupada. 99% de aciertos, me informó Nave innecesariamente a través del oído. Inhalé hondo, guardé el arma en su receptáculo y me volví. Las expresiones de las 13 trepas pasaron inmediatamente del asombro a la inexpresividad, a un hermetismo parecido al de las auxiliares, y salieron de la galería. Pasé por su lado rozándolas y avancé por el pasillo en dirección al baño. Oí que una de ellas decía: «Joder. ¿Son así las de misiones especiales?». Percibí pánico en sus compañeras, porque su anterior capitana era muy estricta con las palabrotas, y oí que Seibarden exclamaba con un tono de voz aparentemente jovial: «De verdad que la capitana de flota es una jodida fiera». La vulgaridad de su expresión combinada con su acento arcaico y elegante las hizo reír y, sin dejar de sentirse inquietas, experimentaron cierto alivio. La misericordia de Calr no me preguntó por qué estaba enfadada ni qué iba mal, lo que en sí mismo sugería que mis sospechas eran ciertas. Por primera vez en mis 2000 años de vida me hubiera gustado ser dada a soltar tacos. 3. Ordené que despertaran a la teniente Tisaruat 3 horas antes de lo previsto y que se presentara inmediatamente ante mí. Se despertó sobresaltada y con el corazón acelerado a pesar de que todavía estaba bajo los últimos efectos de la medicación que médico le había administrado. Tardó unos segundos en comprender las palabras de Nave, que le habló directamente en el oído, y dedicó 20 segundos solo a respirar despacio y deliberadamente. Todavía estaba algo mareada. Cuando llegó a mis dependencias seguía alterada. Llevaba el cuello de la chaqueta torcido. Ninguna de sus voz estaba despierta para atenderla y se había vestido deprisa y con nerviosismo. Las cosas se le caían de las manos y se abrochó los simples cierres de la ropa con torpeza. La recibí de pie y, como no le ordené que se retirara, Kr5 se entretuvo fingiendo estar ocupada a la espera de ver o oír algo interesante. Teniente Tisaruat, dije con voz dura y enfadada, el trabajo de su decuria durante los 2 últimos días ha sido inadecuado. Percibí en ella rabia, disgusto y resentimiento. Nada más entrar había adoptado una posición de firmes encomiable, teniendo en cuenta las circunstancias, pero le veía la espalda y noté que se le tensaban los hombros y levantaba la cabeza un par de milímetros. Sin embargo, fue lo bastante lista para no contestar. Ya debe de saber que Nave no puede ver algunas partes de sí misma. Las auxiliares lo hacían por ella. Pero Nave ya no dispone de auxiliares y ahora la limpieza y el mantenimiento de esas partes son responsabilidad de usted. Sin embargo, la decuria Bolas ha estado obviando. Por ejemplo, los pernos de las bisagras de las cámaras de presurización de las lanzaderas no se han limpiado desde hace tiempo. Yo lo sabía por experiencia, ya que, justo la semana anterior, mi vida y la de las demás personas del Palacio Omaug habían dependido, entre otras cosas, de la velocidad a la que pude desmontar parte de la cámara de presurización de una de las lanzaderas de la Misericordia de Calr. Lo mismo ocurre con una zona que hay debajo de la rejilla del desagüe del lavabo, que no se ve a menos que se meta la cabeza. Esta idea era desagradable incluso en las mejores circunstancias, pero era mucho peor si esa zona no se había limpiado a fondo con frecuencia. La Misericordia de Calr le dará la lista de las zonas y espero que todo esté a punto cuando lo inspeccione mañana a esta misma hora. Mañana, señor. La voz de la teniente sonó ligeramente ahogada. Mañana a esta misma hora, teniente. Y ni usted ni su decuria deben hacer uso del tiempo que tienen asignado para entrenar en el gimnasio o la galería de tiro. Puede retirarse. La teniente hizo una reverencia y se marchó descontenta y enfadada. Como también lo estarían sus boss cuando se enteraran de todo el trabajo que acababa de asignarles. Si bien era cierto que yo contaba con un poder casi absoluto sobre las personas que había a bordo, sobre todo dado nuestro aislamiento en el portal espacial, también lo era que hubiera cometido una estupidez enemistándome con las oficiales.
Y también sería estúpido fomentar el descontento de los soldados sin una buena razón. Vos se sentiría contrariada por el hecho de que hubiera tratado injustamente a la teniente Tisaluat tanto porque eso repercutía en ellas desfavorablemente como porque la teniente Tisaluat era su teniente. Sin embargo, ese era mi objetivo. Intentaba que fuera así deliberadamente, pero la elección y oportunidad del momento eran primordiales. Si presionaba demasiado y demasiado deprisa, los resultados no serían los que esperaba. De hecho, con seguridad serían desastrosos. Pero si presionaba demasiado poco y durante un período demasiado largo, se me acabaría el tiempo y tampoco los resultados serían los que esperaba. Y yo necesitaba obtener esos resultados concretos. Las Amaras, las Etrepas y las mismas Calras entenderían la posición de las Vos. Y, si iba a ser dura con las Vos, porque ser dura con la teniente de las Vos era lo mismo que serlo con ellas, debía hacerlo por una razón que las demás decurias entendieran. No quería que todas las personas a bordo de Misericordia de Calra creyeran que estaba siendo severa inexplicable y caprichosamente. Y que, por muy buena que una persona fuera, la capitana podía decidir convertir su vida en un infierno. Yo había conocido capitanas que actuaban de esa forma y no por eso sus tripulaciones fueron mejores. Sin embargo, no podía explicarle mis razones a nadie. Al menos no entonces, y esperaba no tener que hacerlo nunca, aunque sí que había deseado, desde el principio, que aquella situación no se hubiera producido.